la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Fable Dingue. Aujourd'hui on retourne à Teguise, cette fois on va aller visiter un volcan qui s'appelle le volcan de Guanapay. Pareil qu'au sommet il y a un château qui s'appelle le château de Santa Barbara. Bon, allez c'est parti, let's go. Bon la famille, ça y est on est à Teguise. Hein. Il y a du monde aujourd'hui parce que c'est le marché, on est dimanche. Il y a une invitée surprise qui nous a rejoint. C'est Patricia, elle est là. Elle est là Patricia. Elle nous a rejoint, elle a fait la surprise. Vamos por ahí, non? Alors on va essayer de couper là, sans se faire écraser. No sé por dónde está el camino. Je sais pas où on va trouver le chemin. C'est a ver cuánto tiempo. Es la 11:40. Hoy es día de playa. Hoy sería día de playa. Y el Sí. sol Después, más tarde. más tarde. A las 4 de la tarde, a las 4 o las 5 de la tarde, nos vamos. No sé a qué hora la guagua, el autobús. No. Ay, creo que a las 2. A las 2 Sí, y después, no sé. más tarde, ¿no? Sí, no sé. Ah ouais, comme on est dimanche, les horaires de bus, c'est pas les mêmes. On verra bien. Hein. Sinon, nos vamos andando. Sinon, on rentre à pied. No, yo voy con taxi. Falta un poco más de 2 horas. Demasiado. Oh, ça va être vite fait. Hein. J'ai l'impression que c'est pas loin du tout. No es muy lejos. Podemos ir al mercado después. Sí. ¿Hasta qué hora está el mercado? Para el bus hay uno a las 3:20. Sí. Sí. 3:20. 3:20 hay un bus. Sí. O a la 1:30. Il y a un bus pour le retour. Ah,
Ah bien. Solamente hasta las 2 es el mercado. Ça va, le marché il est jusqu'à 2h. Tant mieux. Comme ça après on sera tranquille. Comme d'habitude, il y a beaucoup de vent. Du soleil. Hay mucho sol. Ay, Y hay mucho viento. viento sí, también, como siempre. No, pero así es mucho. Pero Il n'y a rien à escalader en fait. Hein. C'est una carretera. C'est une route. Bon bah je suis déçu, hein, c'est que de la route. Il n'y a pas de. On va pas escalader aujourd'hui. On était en train de parler là de. Parce que Julia elle a fait pour sa fille, pour l'association de yoga de sa fille, elle a fait des gâteaux, des chocolats. Et elle nous en a gardé pour Patricia et pour moi. Et on les a pas trouvés trop bons les chocolats. Alors voilà quoi. Je lui ai dit il faut qu'on se force à les manger quand même. Digo de los chocolates. bueno, Voilà. Ah oui. Non, ils sont bons, mais il y a des épices. Voilà. sabor muy especial. Oui, c'est épicé quoi. Bon, on a trouvé un chemin, allez, let's go, c'est parti. Et on a vu qu'il y avait un autre chemin qui partait. ¿A dónde va el otro camino? ¿Qué ha dicho? ¿Te seguiste? Te seguite. No sé qué es. Vamos a ver después. Il y a 2 km, c'est pas beaucoup. En Teguise hay un buen restaurante. ¿Así? Sí. Ya comí. Con comida de la casa y todo.
comida de la casa. Sí. Pescado. No, hay de todo. Todo. Ay, mejor. Sin viento. ¿Qué? ¿Estás cansada ya? ¿Ah? ¿Estás cansada ya? No, pero el viento no me gusta. Ah, Para mis ojos, oreillos, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Oreillas. Les oreilles en espagnol. Comment ça s'appelle? Orejas? Orejas. Creo que voy a poner Una foto? Ah non. ¿Qué? esto. Ay. Mejor. Porque a mí me pasa muy rápido con viento que va a tener una inflamación Una inflamación de qué? de las orejas. Ah, sí. Sí. Y por eso mejor así. Non, il va y être avant nous, il va y être avant nous. Il est là. Allez, c'est l'instant mode. On aurait dû prendre. C'est l'instant fashion. También es fashion, pero también para proteger mis Sí. orejas. Hay menos gente que al mercado. ¿Ah? Menos gente que al mercado. Sí. Il y a beaucoup moins de monde qu'en bas au marché. Ah ouais, le chemin il coupe, mais en fait c'est de la route. Et là on voit le cratère. La carrière. Ouh! Ah, c'est terrible. Le vent il nous pousse. Là c'est le cratère. Et là, en haut on voit le château. Ahí la caldera. Incroyable. La force du vent. Là-bas au fond, il y a Costa Teguise. Costa Teguise, aquí al fondo. Costa Teguise. Sí, al fondo. Aquí. Bon ben voilà, hein, c'était du vite fait, hein. C'était rapide. Il n'y avait pas grand chose à voir quoi. Enfin,
muy rápido la cosa. ¿Ah? Es muy rápido la cosa esa del castillo. Pues tú puedes ir al otro. No, no, no. Hoy no. Porque para ir al otro tiene que ir a Costa Teguise. ¿Ah, sí? Sí, mejor. Desde Quinte. ¿No vamos a ver lo que hay por aquí? ¿Qué es esto? ¿Queréis ir o no? ¿No? El viento, en serio. Es el viento. Entonces nos ¿Cuánto vamos tiempo es 2 kilómetros? 2 kilómetros. Falta, no sé, 20 minutos por aquí. 20 minutos. No. Sí, para hacer 2 kilómetros. No, 1 kilómetro es como si 15, ¿no? Sí, pero con el viento. ¿1 kilómetro 15 minutos? No. A ver. Pues sí, vamos. Si no, no vamos. Sí, no vamos. Son 2.3 kilómetros. Cuarto de hora. Moi je dis un quart d'heure. Voilà. Il est midi 18. Midi 18, ça fait à 33. À 33 on arrive. A las 12:30 no estamos allá. 3. Arriba había más vientos, Sí. pero ahí no. Me hace muy enojada el viento. Sí. Conmigo no, ¿eh? ¿No? ¿No? Yo a mí también me recuerdo cuando yo y mi novio fuimos a Copenhague Así. y me encanta Copenhague, pero estaba bien frío y el viento Hay viento frío, ¿no? muy frío. Yo estaba muy enojada. Y para él eso está bien. Yo Elle n'aime pas le vent et ça la rend nerveuse. Je lui ai dit qu'elle allait pas s'en prendre à moi quand même. No te vas a enfadar conmigo, ¿no? ¿Ah? No te vas a enfadar conmigo. aquí está bien. Muy bien. ¿Por qué hay más? ¿Por qué está más ¿Qué? nublado en Famara? Aquí hay mucho sol. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Siempre. Porque hay el riesgo de Famara que está muy alto.
hace 671 metros. Et je dis que c'est parce qu'il y a là-bas il y a un peu plus de nuages, parce qu'il y a les falaises de Famara qui retiennent un peu les nuages. Elle culmine à 671 mètres, ce qu'ils disent. Et là il fait bon. Aquí hace bueno. Después una buena cerveza con tapas. Yo comí a las 9, ¿Ah, sí? 9:30. Pero bueno, un poco. Tapas, un poco de tapas. Après l'effort, le réconfort. J'ai dit qu'après on allait se boire une petite bière avec 2-3 tapas. Bah oui, c'est obligé. Aïe! Todo bien. Là, il y a deux directions. Pero aquí, Ah. más aquí. No creo que es aquí, ¿no? Il y a deux directions. Il y a en bas ou tout droit. Allez, on va aller tout droit. On va aller tout droit. Moi, je le sens comme ça, non? Todo recto. Pues no sé, Tezeguite también es un pueblo. Ahí, No por ahí, por aquí, pero es el pueblo. No es, es el pueblo. Y aquí no sé, es una vista a la mejor. no hay nada. Teguite es un pueblo. Sí, pero también es esto. Pero no sé. C'est un village. Vamos a ver qué es Sí, esto. sí, sí. Pero creo que es más por aquí. On va voir. Hay una. ¿Qué se dice aquí? Keep only to main roads. Vale, no sé. C'est l'aventure. A lo mejor hay una bonita playa. Aquí no hay playa. Sí,
¿Por qué no? En la costa, sí. La costa está ahí. No, está más lejos. Bon, du coup, on sait pas où on va, c'est ça qui est bien. Mais bon, faut que je me méfie parce que le vent, ça la rend de mauvaise humeur alors. Et digo que tengo que tener cuidado porque el viento te pone nerviosa. Enojada, no nerviosa, enojada. Como una monstera. En tout cas, c'est super cool parce que pour marcher, c'est très très bien. Moi, ça me va bien. Au moins, on n'a pas chaud. Para andar está impecable. No tenemos demasiado calor. Ay. Prefiero calor. Así. Creo que no está por aquí. No. Es la otra dirección. Bon, c'était pas le bon chemin, mais on verra hein, jusqu'à où ça nous mène. Otra vez? No. Si, ¿por qué no? Ah, elle a crié de fou là. Otra vez. No. ¿Por qué no? Porque solamente para mí. ¿No vamos por allá? ¿Ah? ¿No vamos por allá? Creo que no. está por aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres? Vamos. Bon, on a fait un petit détour. Donc c'était pas ça le chemin. Aïe. Pájaro.
aperçoit un petit village au fond. Mais bon, il est loin encore. Hein. Está lejos. ¿Quieres ir? No, no, como tú quieras. Yo quiero esas rocas, pero no se ve. On va voir. On va voir ce que c'est. Moi j'ai un bon pressentiment. Vamos a ver bonitas cosas por ahí. ¿Crees Sí. que hay algo? Ah, tal vez estos, ¿no? Puede ser. Puede ser, sí. Après, il va falloir tout remonter. Y digo que después falta que subir. Sí. Ah, no sé. Creo que no es. Se ve diferente. Un des plus jolis villages d'Espagne. Mais bon, aujourd'hui c'est le marché, donc que hoy al mercado, que hoy al mercado hay mucha gente. Sí, pero está bien.
No, creo que es más para acá. ¿Qué hacemos? ¿No quiere ver la tienda? ¿Ah? Vamos a ir por ahí. Si la busco por... Aquí no hay tiendas. Sí, sí, sí. A la izquierda. ¿Tiene miedo de qué? El miedo, se Ah. dice la estrada. ¿Ves? No hay. A ver si podemos pasar por aquí. Qué bonito con los árboles. Sí. No pasamos, sí. No sé. No sé, no está. Más para allá. También puede ser porque es domingo, no todo está abierto. Este chico Sí. tiene 33 años. Este es igualito como no tiene 25. No, ya sí. Pasa que está casado, tiene cuadra con María, con esa con la que tenía. O sea que este segundo marido, pero